Buen día. ¿Su nombre completo? Fabián Neyman, presidente de la filial Tucumán de la DAIA. Perfecto. Primero, ¿cuál es su visión sobre la visita de Milei a Israel? Creo que es auspicioso, es una revisión de algunas posiciones internacionales de la Argentina de los últimos años, posiciones de medias tintas ante las Naciones Unidas que habíamos tenido en el gobierno anterior, en el periodo 2019-2023. Creo que es un alineamiento claro contra el terrorismo, próxima a declarar la Cancillería Argentina a la organización terrorista Hamas como lo que es, una organización terrorista, alineándose con Occidente, haciendo un anuncio fuerte y bienvenido como el traslado de la Embajada Argentina en Israel a Jerusalén, que es la capital de Israel. Muchos países... ¿Por qué no le explica a los televidentes qué significa desde el punto de vista ideológico y religioso esto? La capital del Estado de Israel desde 1948 es la ciudad de Jerusalén, la capital del pueblo judío desde hace más de 2500 años. Por razones de corrección política o de diplomacia, muchos países occidentales tienen su embajada en la ciudad de Tel Aviv, que es por ahí la ciudad económicamente más importante de Israel, pero que no es la capital. Nosotros sabemos que el anterior gobierno de Estados Unidos, durante la presidencia de Donald Trump, Estados Unidos trasladó su capital a Jerusalén, Jerusalén Occidental, y hay una decisión del presidente Milei de trasladar la embajada del Gran Tel Aviv, de la ciudad de Herzliya, que queda en el norte de Tel Aviv, a Jerusalén, lo cual es un posicionamiento político claro a favor de Israel, a favor de Occidente, en contra de Hamas. Nosotros tenemos que tener claro que lo que hizo el 7 de octubre del 2023 la organización terrorista Hamas empieza con los judíos, pero no termina con los judíos, es en contra de Occidente, es el Islam radical que no acepta el cristianismo, no acepta el judaísmo, que quiere hacer de Europa, Eurabia, un continente islamizado bajo la Sharia, bajo el Islam radical, y creo que la posición de Milei defiende nuestros valores occidentales judeo-cristianos milenarios, y es muy clara y muy auspiciosa para nosotros como ciudadanos argentinos, para los miembros de la colectividad judía argentina, para el Estado de Israel, poder tener en el presidente Milei un amigo. Es auspicioso y nosotros vemos con buenos ojos estos anuncios que se hicieron en el día de ayer. ¿Usted ve que este es un acercamiento real ya de Milei a Israel? Sí, Primero era la teoría, ahora es real. Sí, bueno, hubo mucha dialéctica durante la campaña de Milei, incluso en el momento más álgido, el 7 de octubre, durante la campaña electoral en la Argentina, se lo pudo ver a la ahora presidente Javier Milei, entonces candidato con una bandera de Israel, tomando posición claramente, sin eufemismos, sin medias tintas, sin correcciones políticas, sino diciendo las cosas como él las ve, como él las piensa, muy de acuerdo con la gran mayoría de la comunidad judía argentina, que es una comunidad sionista de apoyo explícito al derecho del Estado de Israel a la existencia, al derecho a defenderse, el único Estado judío entre las 192 naciones de la ONU, que tiene, bueno, es hasta paradójico tener que decir esto, pero que un país después de 75 años de la declaración de su independencia, 76 se van a cumplir este año, tenga que reafirmar permanentemente en foros internacionales su derecho a existir, su derecho a la legítima defensa. Cuando hemos visto organismos internacionales que nacieron todos con fines muy nobles y que han distorsionado su misión, empezando por la Organización de las Naciones Unidas, muchos de cuyos miembros se han visto que eran parte de la organización terrorista Hamas, la UNRWA, esta suborganización especial de las Naciones Unidas para los refugiados palestinos involucradas en acciones terroristas, la Cruz Roja, que se ha desentendido de los todavía 136 secuestrados en los túneles de Hamas, que ha recibido después de 3 meses medicamentos para los secuestrados hace 21 días y que no hay ninguna constancia de que hayan sido entregados. En fin, vemos muchas organizaciones internacionales que están perdidas, mareadas, con la brújula sin ponerla donde tiene que ir, que han comprado esa propaganda victimista palestina del judío victimario y el ciudadano palestino víctima, cuando, bueno, hay mucha responsabilidad en el mundo árabe en general, en el mundo islámico, en la calle palestina, que vaya a saber bajo qué dolores o principios o ideales en el año 2006 eligió a esta organización terrorista para que forme parte de su gobierno, que en el 2007 el Hamas
recordemos, expulsó a miembros del Fatah, la otra facción política de la Franja de Gaza, y se apoderó completamente del gobierno, y desde ahí viene llevando a cabo acciones terroristas, invirtiendo los millones y millones de dólares que el mundo occidental les ha dado para que se desarrolle su pueblo en la construcción de túneles terroristas, misiles terroristas, infraestructura terrorista, capacitación, en vez de pensar en la educación, en el futuro, en el desarrollo, en la infraestructura de su propio pueblo. Vuelvo a Argentina. Sí. ¿Esta situación es casi parecida a la que tuvo Menem con Israel? Sí, es una situación de apoyo explícito. En el caso de Menem fue un alineamiento con Estados Unidos, incluso fue un poco más allá. Recordemos que en el año 1991, en la Primera Guerra del Golfo, Menem da un apoyo explícito a esa alianza que había armado Estados Unidos en contra de la Irak, entonces gobernada por Saddam Hussein. El gesto de Javier Milei es de un claro apoyo de vuelta, ¿no?, al Estado de Israel, al derecho a la existencia. Son las políticas internacionales, yo las llamaría de centro derecha porque no son de extrema derecha, similar a la que tuvo Donald Trump, similar a la que tuvo Javier Bolsonaro. Esto no incluye un desconocimiento ni del sufrimiento de los civiles palestinos, ni un desconocimiento de los derechos del pueblo palestino a tener un Estado independiente al lado del Estado de Israel, no en lugar del Estado de Israel como proponen las voces palestinas, conviviendo en paz con su vecino israelí sin atacarlo, reconociendo también el derecho milenario judío. Nosotros no hemos visto en estos 76 años políticos palestinos reconociendo el derecho judío a la autodeterminación, como si lo hicieron, por ejemplo, Egipto con el Tratado de Paz de 1978, o Jordania, o países árabes moderados, o se está hablando de Arabia Saudita y de un posible tratado de entendimiento mutuo. Es claramente un alineamiento de Javier Milei con esta posición que es similar, como lo menciona usted, a la que tuvo el gobierno de Carlos Menem entre 1989 y 1999. Usted sabe que en el atentado de octubre había en la zona donde hay muchos tucumanos. Muchos. ¿Cómo fue el impacto? ¿Cómo lo veo hoy, ya a la distancia? La comunidad judía tucumana es históricamente una comunidad judía con muchísimo vínculo con el Estado de Israel, muchísimo vínculo. Donde nosotros preguntamos, había un tucumano, seguramente conocidos por nosotros, en el kibutz Niroz, uno de los 5 kibutzim de estas aldeas que nacieron como socialistas hace más de un siglo, una familia tucumana, la familia Rochman. Nosotros hemos tenido el testimonio de un muchacho de apellido Dorín que estaba en la fiesta nova y que pudo escaparse y que pudo sobrevivir. La familia Druk, que tan cercana al kibutz Faraza, otro de los kibutzim, que con 64 personas asesinadas, más de 20 secuestrados, que son de ahí, desde ese lugar. Por lo que nosotros sabemos, están impactados. Hay refugiados de guerra tucumanos, gente que no está en Israel desde el 7 de octubre porque ha perdido su casa en la frontera norte, en la ciudad de Metula, gente que vivía allá y que temporalmente vino a pasear a la Argentina o a Tucumán. En fin, hay muchos casos de gente que tucumana, gente muy nuestra, que la pasó muy mal a partir del 7 de octubre para acá. ¿Se le manda algún tipo de ayuda a Tucumán o cómo es? ¿O hay alguna vinculación? Hay vinculación, hay apoyo a las familias desde acá, hay casos de ayuda para esas familias, ayuda para incluso para el ejército. Ya están pasando un invierno muy crudo en la frontera norte, está muy tenso. Recordemos que la República Islámica de Irán le armó un triple frente a Israel, donde Hamas es la punta de lanza en este momento, pero el Hezbollah en la frontera norte con el Líbano, que está todo nevado y con mucho frío en este momento, y la aparición de esta nueva organización terrorista iraní, los hutíes, que desde el Yemen están complicando el tránsito marítimo internacional. El panorama que usted da es tenso. Es un panorama difícil, es un panorama tenso. Es lo que Huntington llamó el choque de civilizaciones. Este es el Islam salvaje, medieval, el islamismo, el querer imponer el Islam contra Occidente tal como lo conocemos. Le pregunto, ¿esto se va a centrar ahí o usted cree que puede bifurcarse en el mundo?
Depende mucho de las decisiones que tome la República Islámica de Irán, de cuánto quiera que esto crezca y se agrande. El padre de todo esto es la República Islámica de Irán y el gobierno de Joe Biden tratando de apaciguar, porque vienen elecciones en Estados Unidos. Si hubiera un presidente republicano, posiblemente estaría un poco más explosivo de lo que está. Hay un presidente demócrata intentando aplacar a gente fanatizada y difícil de aplacar. Le agradezco muchísimo. ¿Su nombre completo, por favor? Fabián Neyman, ¿Usted representa? a la filial Tucumán de la DAIA. Le agradezco mucho su presencia. Gracias Gracias a Germán usted. por su tiempo. Por favor.